Muy buenos días, muy buenas tardes, mis estimados compañeros. Reciban un cordial y atento saludo de parte de Emanuel Guamán y Y Manuel Podio. vamos justamente a hablar el día de hoy sobre el ensayo de Jorge Luis Borges, La muralla y los libros. Un ensayo de un gran, no sé por decirlo así, contexto histórico y de también de un análisis de razonamiento filosófico, tal vez por decirlo así, muy, muy complejo. Realmente el texto de la muralla y los libros no hace, en fin, no hace referencia, en fin, a simplemente un proyecto tal vez o un escrito literario simplemente, sino está haciendo de llevarlo mucho más allá. Y justamente es lo que trata de hacer Borges en la mayoría de sus ensayos, que sea algo que es fuera, tal vez por decirlo, fuera de lo normal. Manuel, no sé qué opinas tú sobre este texto literario, este ensayo de Luis Borges. Sí, bien, como ya lo mencionaste, es un texto muy interesante, puesto que Borges eh, aborda a través del texto del ensayo y en forma también narrativa parte de la historia, ¿no? Lo que aborda esto de la construcción de la muralla dirigida por el emperador Shi Huangdi. Es un texto muy interesante, la verdad me llama mucho la atención, puesto que Borges narra todo en cuanto a este emperador, el cual quiso ser, por decirlo, un dios en su comunidad, eh, ya que este mandó a quemar todos los libros que habían anteriormente a él para que las personas de su pueblo no pudieran conocer a los demás emperadores que ya estuvieron atrás de él, sino que él quiso imponerse como su primer emperador. Y en cuanto a la construcción de la muralla, pues es otro tema también que él aborda en cuanto a la muerte. Él decía que la construcción de la muerte, la construcción, perdón, la construcción de la muralla lo va a salvar de la muerte. Y bueno, eso sí es bastante interesante el texto de Luis Borges. Bueno, realmente tienes razón, mi estimado Manuel. Justamente el texto habla sobre que el emperador Shi Huangdi, un nombre muy, bueno, personalmente un nombre muy sencillo pero complejo, eh, realmente, o sea, él lo que quería era destruir la historia, pero no su historia propiamente, o sea, la de él no, sino la de sus antecesores. Y entonces realmente hay que tener en cuenta de que esto es algo complejo y muy pragmático, por decirlo así. Entonces, eso es lo que uno tiene que esperar para ver o entender que realmente este proyecto no es simplemente, perdón, este ensayo no es simplemente está refiriéndose a un simbionte, por decirlo así, que se adhiere a la historia, sino que intenta destruir la historia, pero que quiere conservar la suya propia. Y eso es lo que realmente él intenta decirlo, porque, porque igualmente mandó a quemar las librerías que hablaban de los libros sagrados, que hacen referencia a la historia de la China de esa época, y también mandó a castigar y a marcar a a los personajes o personas en este caso que quisieran mantenerlo. Entonces, no estamos hablando simplemente de un erradicador o de un emperador malvado, sino que estamos hablando de un erradicador de la historia de su pueblo para él ser el inicio o el principio y el fin de su historia. Entonces, bueno, realmente es algo muy complejo y justamente es lo que llama mucho la atención de este ensayo de Borges. Manuel, tal vez algo más que tengas que decir. Bueno, también algo que también, o sea, me llamó mucho la atención es, se puede decir como que un parecido, ¿no? A un texto que ya lo habíamos abordado anteriormente, esto de Nuestra América, en donde también se mencionaba esto de la historia, sino que muchas de las personas se habían olvidado de la historia, pero aquí en América se lo hace más por no darle importancia, digamos así, a su propia historia. Y allá en China es otra historia, sino que más bien las personas
intentaban guardar esos textos que contaban o narraban su historia. Decía 3.000 años de historia que estaban narradas o escritas en libros, y las personas para resguardar eso guardaban, y si eran encontrados con algún libro de estos, pues lamentablemente estaban condenados, ¿no?, a la muerte, y lo hacían en base a la construcción de esta muralla. Y bueno, eso sí me llamó muchísimo la atención. Bastante, bastante interesante este texto de Jorge Luis Borges. A Hacia el pesar de ser análisis, un, pero a pesar de ser un texto y un autor bastante complejos también de comprender. Pero este texto sí está como que narra más directo y en punto a la historia de la construcción de la muralla y en cuanto al emperador Shi Huangdi. realmente este texto es muy complejo, pero realmente, o sea, yo creo que estoy en contra de este emperador en el sentido de que realmente destruir la historia es un crimen, porque nosotros nos debemos a nuestros antepasados, a nuestra historia. Y lo que él intentó hacer, o bueno, según el ensayo de Borges, lo que este emperador Xin Huangdi intentó hacer con su imperio, borrando la historia de los antepasados, es algo muy, no sé, desde mi perspectiva es como un crimen, porque realmente es algo complejo. O sea, todos nos debemos a nuestra historia y todos debemos apreciar de dónde venimos y para dónde vamos. Y nuestros antecesores hicieron muchas cosas por nosotros y debemos valorar eso. Entonces yo partiría a un punto nacionalista de apreciar nuestra historia y es cosa que hacemos, bueno, no diríamos la mayoría, pero sí las personas deberíamos hacerlo siempre y no olvidar de dónde venimos. Y bueno, creo que eso sería todo. Muy amable. Muchas gracias, mis estimados compañeros, profesor, por haber visto el videoensayo sobre el texto de Jorge Luis Borges, La muralla y los libros. Un análisis y hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, Manuel. Gracias, gracias. Nos vemos.